En este vídeo quiero hablarte de un concepto fundamental ahora que estamos empezando un año nuevo, que estamos empezando 2020, que estamos empezando una nueva década, y es un concepto bien importante para que tengas en cuenta y para que ahora, desde el principio del año, lo tengas, seas muy consciente de él y no te pille el toro. Y es el concepto del círculo vicioso de la productividad, el círculo vicioso de la gestión del tiempo, el círculo vicioso de la gestión de cómo inviertes tu tiempo o cómo gastas tu tiempo. Al final son todos los vicios que sueles tener y que hacen que quizá hoy no seas todo lo productivo que puedes llegar a ser. Vamos a ver que son 8 elementos del círculo vicioso de la productividad. Y en otro de mis vídeos hablo del círculo virtuoso de la productividad. También 8 elementos, 8 pasos, 8 ingredientes que verás en vídeos pues como los 8 ingredientes de mi fórmula de productividad, y verás también desgranados en muchos de mis vídeos cortos, en muchos de mis directos. Y esos 8 pasos son los que te van a ayudar a salir de este círculo vicioso. Pero hoy quiero centrarme en esos grandes problemas, en esos 8 factores que todos tenemos cuando estamos siendo improductivos, cuando no estás aprovechando el tiempo, cuando sientes que estás agobiado, que al final del día tienes esa sensación de que no has aprovechado el tiempo para lo realmente importante. Bueno, pues vamos a ver cómo empieza esto y te voy a contar, te voy a poner en una situación para que te imagines a ti mismo empezando a entrar en este círculo vicioso, en esta carrera de la rata de la productividad. Imagínate que estás cambiando de trabajo, cambias de trabajo y de repente llegas a tu empresa nueva, es el primer día, lunes por la mañana, estás súper motivado con un montón de energía porque llegas a un nuevo trabajo y de repente estás en la oficina y te das cuenta de que el primer día tienes poco que hacer, porque están todavía organizándote el ordenador, te están estableciendo y configurando tu cuenta de correo electrónico, te están dando de alta en todos los sistemas de la empresa porque no lo habían hecho con anterioridad, y en ese momento te das cuenta de que ese día pues tienes poquito que hacer. Vamos a darle, como si tuvieras un aparato electrónico, al fast forward, a avanzar rápido 2 meses más adelante. 2 meses más adelante te encuentras que estás en una situación bien distinta. Estás agobiado, estás estresado, estás hasta arriba de tareas, no tienes ni un minuto libre, te agobian los imprevistos, estás apagando fuegos y al final de cada día sientes que no sabes dónde se te ha escapado el tiempo, has estado todo el día activo, pero sientes que no has sido productivo de verdad. Y esta es una sensación muy habitual. Así que vamos a ver qué pasa entre esos dos momentos. ¿Qué ha pasado entre el primer momento en el que todavía no tenías nada que hacer y toda tu agenda estaba en blanco el primer día, y 2, 3 meses, 4 meses después, cuando volvemos a sacarte una foto a cómo estás en tu trabajo y vemos que estás hasta arriba de trabajo y que algo ha pasado porque de no tener ninguna tarea has pasado a estar agobiado y a no tener respiro? Vamos a ver si es que es algo que tiene que ser así, que es normal, o si hay algún factor que lo explica y hay una salida para no caer en esta trampa del círculo vicioso de la productividad. Y vas a ver que esta situación no es la que tiene que ser. Vas a ver a tu alrededor muchas personas, seguro que te has dado cuenta ya, o quizá hay personas que te inspiran, que ves que tienen muchísimo más tiempo, parece que estiran el tiempo como si fuera un chicle, parece que son magos del tiempo, que tienen tiempo para todo y tienen muchas más responsabilidades que tú en general, tienen muchas más tareas que hacer, tienen puestos mucho más altos que el tuyo y sin embargo sientes que mágicamente de alguna manera tienen más que 24 horas al día. Bueno, pues si eso es así, es que claramente hay una manera diferente de hacer las cosas. Y en este vídeo quiero explicarte 8 factores por los que hoy no estás haciendo las cosas como esas personas. El primero de ellos es la D de distracciones. Cuando empezamos a hacer tareas, empezamos a meter un montón de tareas en nuestra planificación, tienes mucha energía, tienes muchas ganas de hacer muchas cosas y empiezas a hacer muchas cosas en paralelo. La ciencia cognitiva demuestra que cuando tienes más de 4 estímulos en paralelo, 4 estímulos que pueden ser tareas pendientes, cosas que estás recordando, cosas que no has apuntado, cosas que tienes a medio hacer, los lazos abiertos, el efecto Zeigarnik, que cuento en otros vídeos, hoy no me voy a meter en eso. Bueno, pues cuando tienes tareas pendientes, cuando tienes algo abierto, algo sin acabar o algo pendiente de empezar, que es importante y que no tienes apuntado de la manera correcta, registrado de la manera correcta, eso es algo que te genera un estímulo de esos 4 que la ciencia cognitiva dice que como máximo puede gestionar tu cerebro en paralelo sin saturarse. Así que una de las primeras conclusiones es que muchas veces cuando sientes que estás estresado, que tienes un montón de cosas que hacer, que parece que no llegas a todo, uno de los ejercicios que yo recomiendo es que hagas una lista de las cosas que tienes en paralelo.
todas las cosas que te están agobiando. Te vas a dar cuenta de que son muchas menos de las que pensabas. Son muchas menos que las 50, 100, 200 que tienes la sensación de que tienes sobre la mesa en ese momento. Y eso es porque, como te decía, la ciencia cognitiva demuestra que nuestro cerebro no está diseñado para almacenar cosas pendientes. Tiene que tener otras herramientas para hacerlo de manera mucho más eficiente. El cerebro está diseñado para otras cosas, pero no para tener lazos abiertos. Así que estamos entrando en el primer factor del círculo vicioso o del ciclo vicioso de la productividad, y es la distracción. Cuando tienes demasiados estímulos, y ya te he dicho, demasiados son simplemente más de 4, tu mente se satura, y cuando te saturas empiezas a poner tu atención en otras cosas. Tu atención empieza a dispersarse, a divagar, y empiezas a distraerte. Empiezas a leer de repente ese artículo que te ha llegado en un correo y que no es importante, empiezas a ver que ese artículo te enlaza con otra cosa, empiezas a ver tus redes sociales, empiezas a decir, voy a tomarme unos minutos de descanso, unos segundos de descanso para desconectar y ponerme a mirar otra cosa, y no es un descanso activo, no es un descanso productivo, simplemente te distraes y pierdes energía, toda tu energía se dispersa como si echaras un vaso de agua encima de una mesa y al final no la enfocas en lo correcto. Así que el primer elemento de este círculo vicioso, ojo, cuando a ti te pase, cuando sientas que te ocurre, es que estás distraído, tienes distracciones. Fíjate que además voy a hacer una palabra con todas las iniciales de los 8 factores de este ciclo vicioso de la productividad, y al final del vídeo te voy a proponer el reto de que descubras cuál es esa palabra, una palabra bastante ilustrativa para que no se te olvide ninguno de estos factores. Bueno, pues la primera es la distracción, las distracciones, la dispersión. Cuando estamos dispersos, cuando estamos saturados, cuando nuestra energía está en muchas cosas, cuando tienes muchas cosas en paralelo, como te decía, y con más de 4 ya te saturas, viene una de las grandes tentaciones, de las grandes plagas de la sociedad actual, que es el estrés. Caemos en el estrés, en estar estresado, en estar agobiado, y cuando estás estresado ni tienes creatividad, ni puedes pensar claramente, ni tienes estrategia. Como yo digo siempre, no piensas ni con claridad ni con calidad. No piensas con calidad en tu estrategia, no piensas con claridad en tus prioridades. Y como siempre digo, yo aprendí en la Fórmula 1 algo fundamental, y es que uno de los elementos clave es tener claridad. Porque el que tiene claridad en sus prioridades, sus objetivos, lo que tiene que hacer, el que tiene claridad, tiene velocidad. Así que si no puedes pensar ni con claridad ni con calidad por el estrés, todo se empieza a nublar y las tareas no las tienes claras en un sentido estratégico, no tienes claras cuáles son las más importantes, cuáles son las más urgentes, cuáles son las que de verdad van a tener un mayor impacto en tu empresa. Aprovecho para decirte, y esto lo comento en otro de mis vídeos, que si sigues gestionando por importancia y urgencia, eso ya no sirve. Hoy en día hay que gestionar por alguna dimensión adicional, y en concreto es la dimensión que te comento en otro de mis vídeos, la dimensión de la relevancia. Hay que analizar no las tareas que sean importantes y urgentes, sino las tareas que van a tener más impacto en tu empresa. Porque la importancia y urgencia, si simplemente consideras esos dos aspectos y tú tienes una lista de 20 tareas por hacer, lo único que va a hacer la importancia y urgencia es reordenar esas tareas. Pero hoy en día no tienes tiempo para hacer todas las tareas que tienes en tu lista. Tienes que centrarte en las tareas que de verdad van a tener un mayor impacto en tus resultados. Por eso no necesitas importancia y urgencia solo. Necesitas además la relevancia, ver cuáles de esas tareas de verdad van a tener un impacto en tu organización. Y para eso tienes que tener tiempo de calidad. Tienes que tener tiempo para pensar con calidad y con claridad. Así que ni distracción ni estrés, que son los dos primeros factores que llevamos. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque caes en el tercero de los factores de este círculo vicioso de la productividad, y es la S de sin plan. ¿Te ocurre que tienes un montón de tareas, que no tienes las prioridades claras, que no has asignado tiempos adecuados para cada una de ellas, que no sabes muy bien si te entra una nueva tarea, si es más importante, más relevante que lo que tienes dentro de tu organización, si tienes que hacerla hoy, si puedes dejarla para mañana y no pasa nada en tu productividad? Bueno, pues eso es porque no tienes plan. Como siempre digo en mis formaciones, decían personajes tan ilustres y con tanta experiencia en situaciones muy críticas, para que veas que no todo lo que cuento es de mi experiencia en la Fórmula 1 o en mis empresas. Dos de estos personajes son Winston Churchill y Eisenhower, que vivieron en épocas de guerra, en épocas de conflicto o en épocas muy complicadas por muchos factores. Y ellos tienen una frase muy similar en los dos que dice así, fíjate, ellos dicen que los planes no sirven para nada, pero planificar lo es todo. Los planes no sirven para nada, pero planificar
lo es todo. ¿Qué significa esto? Que los planes los vas a cambiar. Va a haber un montón de cosas imprevistas, dinámicas en tu entorno que van a hacer que cambies el plan, pero al final lo importante es tener un plan para tener un criterio de cómo cambiar. Tener un criterio para saber si las nuevas tareas que aparecen son más importantes que las que tenías en tu plan o menos, si las puedes dejar para mañana porque no son más importantes que lo que tenías o si les tienes que hacer un hueco sí o sí porque van a tener mucho más impacto en tus resultados que lo que estabas haciendo ese día. Así que tener un plan y tener el hábito de cada vez planificar mejor es fundamental en tu productividad. Así que aprende a tomar la costumbre de tomar nota, de planificar, de poner por escrito, porque cuando la mente ve algo por escrito, lo siente mucho más tangible. Y cuando tú ves las cosas por escrito, vas a ver cosas que son incompatibles, cosas para las que no tienes tiempo, tu jefe, tus compañeros de equipo, las personas que trabajen contigo, tus clientes, tus proveedores, van a ver que hay cosas incoherentes, que no se puede hacer todo a la vez, van a poder entre todos ayudarte a determinar cuáles son las tareas más importantes, las que más impacto tienen. Todo eso lo vas a tener mucho más claro cuando lo tengas por escrito y cuando te acostumbres a planificar. Así que el tercer elemento de este ciclo vicioso de la productividad es no tener plan, es estar sin plan, con la S de sin plan. Así que, primero, te empiezas a sentir distraído, empiezas a saturarte y sentir estrés. Eso ocurre porque no tienes plan. ¿Y por qué sientes que tienes esa saturación, ese estrés, que necesitas hacer un plan? ¿Por qué has caído en esta situación? ¿Por qué tienes tantas tareas que hacer y tienes la sensación de que estás ahogado, de que estás hasta aquí y que no te da tiempo, que no te da la vida para llegar a todo? Que estás apagando fuegos como si fuera un bombero porque todo es urgente, todos son imprevistos, todos son tareas que cambian y sientes que a lo mejor es inútil planificar porque tu vida cambia demasiado rápido. Bueno, pues yo vengo de un sector como la Fórmula 1, que es probablemente uno de los sectores más dinámicos, en los que más cambios hay, en los que la velocidad de reacción tiene que ser mayor, y es un sector de los que más apuntan, de los que más animan a sus profesionales, de los que más acostumbran a sus profesionales a planificar. Así que sin duda, acostúmbrate a planificar porque es la clave para tener un criterio para cambiar. Y todo esto ocurre por el cuarto factor del círculo vicioso de la productividad, y es la A de ambiciosos. Y es que somos demasiado ambiciosos. Podría haber puesto la O de optimistas, porque somos demasiado optimistas. Somos muy pesimistas en muchas cosas, somos poco ambiciosos en muchas cosas, pero en esto somos muy ambiciosos y muy optimistas. Y es en pensar en cuántas tareas vas a ser capaz de hacer mañana. Si te pregunto, ¿cuántas tareas piensas que vas a hacer mañana? Piénsalo y dime si son 3, 4, 5. Lo normal es que sean muchas, que sean 10, 15 tareas. Y lo que pasa es que al final del día, cuando has planificado tus 15 tareas y a lo mejor solo has hecho 4, 5 o 6, al día siguiente, ¿cuántas te planificas? Otra vez 15 o incluso más, porque dices, voy a ser más productivo, voy a retocar estas cosas, voy a hacer esto mejor porque yo sé dónde se me ha escapado el tiempo y al día siguiente voy a ser capaz de hacer más. Y te planificas 16 o 17 y haces 4. Y así constantemente. Y estamos planificando un número de tareas que sabes que nunca o casi nunca has conseguido hacer. Así que ¿no sería mucho mejor determinar cuáles son las tareas que más impacto van a tener en tus resultados? Porque como te decía antes cuando te hablaba de la relevancia, hoy en día una de las principales reflexiones que tienes que hacer es que no puedes llegar a todo lo que podrías estar haciendo, a todo lo que te entra, a todo lo que te entra en tu bandeja de entrada, a todo lo que tienes encima de tu mesa. No puedes llegar a todo, con lo cual lo más importante, y eso es lo difícil, lo que requiere esfuerzo y por lo que tan poca gente lo hace, es determinar, identificar cuáles son las tareas palanca, las tareas que más impacto van a tener, las tareas que con hacer un pequeño esfuerzo van a tener un impacto enorme en tu organización, en tus resultados, en tu equipo, en tu desarrollo personal. Así que fíjate que este elemento es fundamental, el ser excesivamente ambiciosos y el no darte cuenta de que si constantemente lo has estado haciendo mal y no has llegado al número de tareas que habías planificado, quizá es que no tienes el método adecuado, quizá tienes que planificar de una manera diferente, quizá para empezar tienes que poner menos tareas. Así que este es el cuarto elemento después de las distracciones, después de saturarte y sentir estrés, después de darte cuenta de que no tienes plan y que todo esto se debe a que metemos demasiadas tareas o pretendemos hacer demasiadas tareas y no planificamos bien para saber que no tenemos tiempo o que no son todas de la relevancia como para que las tengas que hacer mañana. Llegamos al siguiente elemento, al quinto elemento del círculo vicioso de la productividad o de la improductividad, podríamos decir, y es la S, igual que antes hemos dicho la S de sin plan, ahora es la S de sin un elemento que para mí es el primero que tienes que empezar a dejar para salir de este círculo vicioso de la productividad y para pasar al círculo virtuoso
de los 8 elementos virtuosos de la productividad que te comento en otros de mis vídeos. Y este elemento es para mí el primer peldaño, el primer elemento, el primer factor, lo primero que tienes que poner en práctica de todo mi método de productividad de la Fórmula 1. Lo primero que tienes que poner en práctica para poder aplicar el resto de técnicas, para poder aplicar el resto de maneras de pensar que comparto contigo en estos vídeos, y es el margen. Así que este factor es sin margen. Todo esto te pasa el estar distraído, el sentir estrés, el no tener plan y no tener tiempo para planificar, aunque quisieras, el ser excesivamente ambicioso, todo esto te lleva a que no eres productivo, no gestionas bien tu tiempo, sientes que estás agobiado, y esto es porque no te dejas margen. Estás sin margen. ¿Cuánto margen? Como siempre comento en mis directos, en mis vídeos, si me sigues, ya sabrás la cifra, ya te estará rondando en la cabeza. Si no, o si es este uno de los primeros vídeos que ves de mí, pues voy a darte un dato concreto. Como siempre digo, yo trabajo mucho más maneras de pensar, una mentalidad productiva, cambiar el chip, cambiar tu patrón mental. No me gusta tanto darte cifras concretas porque eso depende mucho de tu sector. Lo que quiero es ayudarte para que tú mismo lo tengas súper fácil para saber cuál es la cifra para ti. Pero en algunos casos sí te doy una cifra para darte una orientación, para darte una idea, un orden de magnitud, una aproximación que luego te pueda servir para que tú la adaptes a tu sector. Y en el caso concreto del margen es bien importante que tengas un dato aproximado. Siempre menciono el estudio de Harvard de 2018, de la Universidad de Harvard, que se llama el calendario del líder y que está en abierto en internet, puedes consultarlo, te animo a hacerlo, tiene datos muy esclarecedores sobre cómo dedican su tiempo de bien o de mal algunos de los directivos y presidentes de empresas más importantes de Estados Unidos. Les hicieron un estudio a cada uno de ellos durante 3 meses para saber cómo dedicaban su tiempo en tramos de 15 minutos. Y de ahí sacan todas sus conclusiones los profesores de este estudio, que son Nathan Noria y Michael Porter. Te sonará Michael Porter de las fuerzas de Porter si estás de alguna manera relacionado con el mundo industrial, producción industrial o el mundo empresarial y conoces este concepto porque es bien popular. Bueno, pues en este calendario del líder demuestran que los líderes más eficientes, y esto es un concepto que yo aprendí en la Fórmula 1 pero que no puse en práctica durante mucho tiempo, y es que la gente más eficiente, la gente más productiva, la gente que, como antes te decía, parece que estira el tiempo, parece que tiene más de 24 horas al día, dejan aproximadamente el 25% de margen al día libre. Esto no es tiempo libre, esto es un colchón de tiempo no planificado, sin tareas planificadas, para que puedas gestionar imprevistos, para que puedas gestionar todo lo cambiante que haya en tu día a día, para que puedas gestionar cualquier tarea que entra de repente en tu bandeja de entrada, que te vienen a consultar, una reunión imprevista, un proyecto que surge de repente, una emergencia, cualquier problema, para no ir hasta arriba, ahogado, como si estuvieras en una piscina sin hacer pie, sin poder respirar. Bueno, pues para no ir con esa sensación de no hacer pie, de ahogarte, de que tienes el agua hasta el cuello, para no tener esa sensación tienes que dejar margen, y tienes que dejar ese volumen de margen, alrededor de un 25%, así que si tienes 10 horas de jornada promedio, por hacer un número redondo, 2 horas y media de margen cada día. Un tiempo que incluyes en tu planificación, pero es tiempo sin nada planificado. Es margen. Lo puedes repartir a lo largo de tu jornada. En otros vídeos hablo de cómo repartirlo, cómo intercalarlo con las tareas más importantes, menos importantes. Básicamente ahora lo único que te lanzo es esa idea del 25%, alrededor de 2 horas, 2 horas y media de margen. A que es mucho más tiempo que lo que seguramente pensabas que tenías que dejar de margen al día. Pues sí, es mucho más tiempo. Al final es un tiempo muy importante que dejes ese volumen de tiempo. Y de hecho, cuanto más empieces dejando al principio, mejor, porque empezarás a adaptar mejor el margen a lo que sea mejor para ti. Así que si no sabes cuánto dejar, deja un poco más y lo vas a ir adaptando mejor a tu rutina diaria. Lo puedes poner en un bloque, lo puedes poner dividido en bloques a lo largo de tu día. Bueno, pues ese es el concepto fundamental y es este siguiente factor en mi lista de factores del ciclo de improductividad, del círculo vicioso de la productividad. Ya llevamos las distracciones, te sientes estresado y además esto es porque no tienes plan y te sientes con muchas tareas en paralelo porque eres muy ambicioso y todo esto sucede porque no tienes margen, estás sin margen. Ya llevamos unos cuantos elementos, llevamos 5 y nos quedan los 3 últimos elementos del círculo vicioso de la productividad. ¿Cuáles son estos últimos elementos, estos últimos factores que seguro que están en la pócima mágica, seguro que están en la receta, en los ingredientes de por qué hoy no estás siendo todo lo productivo que puedes ser? O si crees que estás siendo muy productivo, fíjate en cuál de estos estás teniendo en exceso
y cámbialo para ser todavía más productivo. Y para ser productivo con mayúsculas. Como yo digo siempre, la productividad es hacer genial, no de cualquier manera, lo que de verdad importa, no todas las cosas. No se trata de hacer todo genial, se trata de hacer genial lo que de verdad importa. Y lo que de verdad importa, para que la productividad tenga sentido de verdad y para que yo esté aquí dedicando mi tiempo a hacer vídeos, a llegar a ti, a explicarte conceptos, a trasladarte toda mi experiencia de la Fórmula 1 y de mis empresas para que tú puedas trabajar mejor y sobre todo vivir mejor, es porque la productividad con mayúsculas, si solo te ayuda a trabajar más, no tiene sentido. Solo tiene sentido si te ayuda a trabajar mejor y a vivir mejor. Lo que me gusta decir siempre, trabaja genial y vive mejor que ahora. Esa es la productividad real. Tienes que tener tiempo libre de calidad para ti, tienes que tener tiempo libre para la gente que está a tu alrededor, tienes que tener tiempo libre para tus aficiones, para cuidarte, para cuidar tu salud. Bueno, no me voy a entretener porque esto lo comento con un poquito más de detalle, lo vuelvo a comentar en otro de los factores de este vídeo. Pero de momento, ese apunte de darse cuenta de que la productividad es hacer genial lo que de verdad importa. ¿Y esto por qué? Pues porque pasamos al sexto ingrediente, al sexto factor nefasto, negativo del círculo vicioso de la productividad. Y es la T. La T, ya te acuerdas que te dije al principio del vídeo que fueras anotando cuáles eran las iniciales de todos los factores para ver si ya vas adivinando, ya puedes adivinar cuál es la palabra que vamos formando con este círculo vicioso de la productividad, para que se te quede grabada en la mente, para que luego no tengas excusa para que se te olvide ninguno de estos factores. Bueno, pues la T es todo prioritario. ¿Tienes la sensación a veces de que todas tus tareas son prioritarias, de que todas tienen una bandera roja, de que todas son súper urgentes, que todas son para ayer? ¿O que tienes demasiadas tareas para ayer? Bueno, pues lo que yo siempre digo, y es una frase muy potente, que me hace reflexionar cuando tengo esta sensación o empiezo a tener esta sensación, es la siguiente, y es, si todo es prioritario, nada es prioritario. Si todo es prioritario, nada es prioritario. Si todas tus tareas tienen una bandera roja, ninguna de ellas realmente es una tarea prioritaria, o a ninguna le vas a dedicar la atención, la energía que necesita de verdad una tarea verdaderamente prioritaria. Así que si todo es prioritario, nada es prioritario. Tienes que hacer un análisis de todas las tareas para identificar esas tareas que yo llamo las tareas palanca, las tareas que van a tener más impacto en tus resultados, y asegurarte de que esas las estás haciendo genial. Recuerda lo que para mí es la productividad, hacer genial. No todas las cosas, lo que de verdad importa. Pues lo primero es que te des cuenta de cuáles son esas tareas que de verdad importan, de tu trabajo y fuera de tu trabajo. Así que esto te va a ayudar para empezar a salir del círculo vicioso de la productividad, darte cuenta de cuáles son las tareas prioritarias, porque si no te das cuenta, vas a caer en el séptimo y penúltimo ingrediente, penúltimo factor, penúltimo paso de este círculo vicioso de la productividad. Y es que cuando eres demasiado ambicioso con la cantidad de tareas que vas a hacer cada día, cuando no tienes margen, cuando tienes esa sensación de ir apagando fuegos, de todas las tareas son urgentes, de no tengo tiempo, de no tengo las prioridades claras, y encima te distraes más de la cuenta, estás distraído, no tienes el foco, la energía centrada en lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo para pensar con calidad y claridad, porque estás demasiado estresado, porque no tienes plan, porque no tienes un criterio que luego vas a ir cambiando, pero al menos un criterio inicial. No tienes una planificación para ese día. Bueno, si tienes todos estos ingredientes, lo que va a pasar es que vas a caer también en este séptimo ingrediente del círculo vicioso. Y es que no vas a ser capaz de dejar el tiempo suficiente para las tareas palanca, para las tareas clave, para las tareas más importantes. Estas tareas más críticas para ti, para conseguir lo que de verdad quieres, los objetivos que quieres, normalmente son tareas que van a llevar bastante tiempo. Yo te decía antes que son tareas que efectivamente van a tener un impacto muy grande en tu organización, con un esfuerzo en términos relativos menor, pero esto no significa que ese esfuerzo menor sean 5 minutos. Son tareas que si las identificas van a tener muchísimo más impacto que otras. A lo mejor tener tu correo al día es importante y tiene su importancia, pero es mucho más crítico que ahora te dediques a pensar en la estrategia del próximo lanzamiento de producto que tienes que hacer y le dediques un tiempo de calidad para pensarla bien y no deprisa y corriendo, para que luego sucedan cosas que podías haber previsto antes. Esto es algo que aprendí mucho en la Fórmula 1. Piensa despacio para poder actuar deprisa. Bueno, pues si te das cuenta de que esas tareas que son las que más impacto van a tener en tus resultados van a requerir un esfuerzo, es cierto, más pequeño en términos relativos que el impacto que van a generar, pero van a requerir un esfuerzo.
normalmente son tareas que te van a llevar tiempo y tú sabes que te van a llevar tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, mediodía, un día entero. Bueno, pues precisamente porque estás cayendo en todos los factores o en buena parte de los factores que llevamos comentados hasta ahora, vas a caer también en este, y es la R de retrasar. Sabes que no tienes tiempo para dejar un hueco de mediodía en la próxima semana para hacer una tarea que sabes que es muy relevante, que va a tener mucho impacto, que sería genial hacer, que me encantaría hacer, pero no dejas ese hueco porque sabes o sientes que no tienes tiempo para dejar ese hueco y por tanto la vas retrasando, relegando, la vas procrastinando, la vas dejando siempre para mañana, para la siguiente semana, para el siguiente mes y al final no la acabas haciendo. Diseñar una nueva página web, diseñar la estrategia de lanzamiento, de verdad, tener contactos potenciales con un montón de clientes, pero con una estrategia comercial bien definida, no de cualquier manera, bueno, pues cualquiera de esas tareas que para ti tenga un impacto de verdad en tus resultados, sabes que son tareas que en general te van a llevar mucho tiempo y no tienes el tiempo para dedicarte a hacer el 100% de esas tareas. A lo mejor haces picoteas como los pajaritos, haces una parte, otra parte, otra parte, vas avanzando por darte la tranquilidad y por darte la sensación de que vas avanzando y por además generarte la tranquilidad de decir, si es que tengo muchísimas otras cosas, voy avanzando todo lo que puedo. No vas avanzando todo lo que puedes. Al final lo que tienes es un problema de no tener un método adecuado para dejar el tiempo de calidad como para centrarte en las tareas que más impacto van a tener en tus resultados. Así que este es otro de los factores, el penúltimo, que es la R de retrasar, de dejar todo para mañana. Y con eso llegamos al último elemento, al que cierra el círculo vicioso de la productividad, al último elemento de los que quería comentarte hoy. De los 8, hemos visto las distracciones, hemos visto el estrés y la saturación, hemos visto que no tienes plan, sin plan, hemos visto que eres demasiado ambicioso planificando cuántas tareas, o si es que no planificas, cuántas tareas vas a hacer cada día, no tienes margen y por eso vas siempre apagando fuegos, todo te parece prioritario y retrasas y dejas para otro día las tareas de verdad críticas en tu organización. Y el último, en el que caes muy seguramente, es lo que yo llamo la emprendeduritis. La E de emprendeduritis. ¿Qué es la emprendeduritis? Esto no me importa que seas un emprendedor como tal, que tengas tu propia empresa, que tengas tu propio equipo, que trabajes como autónomo, como independiente, que tengas tu equipo y tu propia empresa, o que trabajes en una empresa por cuenta ajena, sea pequeña, mediana, una gran multinacional. Al final, siempre vas a tener que lanzar proyectos, que estar en nuevas tareas que salen adelante, un lanzamiento de un nuevo producto, una creación, un nuevo diseño, una nueva versión de tu servicio, una nueva estrategia comercial, hacer un contacto comercial con un nuevo tipo de clientes, lo que sea en tu sector, pero al final siempre vas a tener que emprender proyectos y una cosa es tener carácter emprendedor y otra cosa es tener emprendeduritis. ¿Y qué es tener emprendeduritis? Tener emprendeduritis es no tener claro lo que te decía, que para mí es la productividad con mayúsculas. Hacer genial lo que de verdad importa. Tener emprendeduritis es pensar que tienes que llegar a todas las tareas, que tienes que llegar a todas las tareas igual. No darte cuenta que hay unas tareas en las que hay que ser efectivo, simplemente hacerlas, y otras tareas en las que hay que ser eficiente, hacerlas genial, y otras tareas que tienes que descartar. De hecho, la mayoría de las tareas es no darse cuenta de que tienes que tener tiempo libre de calidad y no estar, como muchas veces te pasará ahora seguramente, que es que cuando estás trabajando estás pensando que deberías tener más tiempo libre de calidad cuando son las 8, las 9, las 10 de la noche y sigues en la oficina, y cuando estás descansando con tu familia estás pensando en cosas del trabajo. Así que cuando estás en el trabajo estás pensando en el tiempo libre, y cuando estás en el tiempo libre estás pensando en el tiempo de trabajo. Y eso no es manera de trabajar, de enfocar tu energía de verdad. Esto lo comento con más detalle en el círculo virtuoso, en los 8 elementos clave para salir de este círculo vicioso de la productividad, pero al final tienes que darte cuenta de que tu productividad es una productividad real, como a mí me gusta decir, una productividad bien entendida, si de verdad te ayuda a vivir mejor, a tener una vida completa mejor. Por supuesto, una parte fundamental de tu vida es el trabajo, pero no es una parte del trabajo y otra parte el resto de tu vida. Todo es tu vida. Así que el trabajo sí, hay que hacerlo genial, pero también tienes que vivir mejor, tienes que tener más tiempo para tus aficiones, para la gente que es importante para ti, para cuidarte. ¿Hace cuánto tiempo que no te cuidas como te gustaría? A lo mejor haciendo deporte, o a lo mejor tu alimentación, o a lo mejor teniendo una rutina más saludable para todos los días. Bueno, pues esto es la emprendeduritis, el pensar que con la excusa de voy a trabajar mejor y el año que viene ya estaré mejor, al final pasa un año y otro año y otro año y lo que falta es método. No tienes ningún problema, la sociedad no tiene ningún problema, no le pongas excusas, no busques motivos donde no los hay, porque la mayoría de los motivos están dentro de ti. Una frase demoledora, cuando me la dijeron por primera vez, es que tu empresa es un reflejo de cómo eres tú.
Y esto vale no solo si eres empresario, sino para cualquier cosa. Tu trabajo, tu vida es un reflejo de cómo eres tú ahora mismo. Así que piensa si es el reflejo que quieres dar y date cuenta de que la mayor parte de los motivos están dentro de ti, no están fuera de ti. Así que la emprendeduritis es pensar que no hay salida, que esto es así, que en este momento, durante unos años, tienes que estar trabajando así como loco y que no hay salida. Eso es cierto para algunas etapas de la vida, pero mucho más concretas de los que pensamos, de lo que pensamos. Y al final hay que darse cuenta de todos estos factores que hemos visto en el círculo vicioso de la productividad para darte cuenta de que estás cayendo en la emprendeduritis, en ponerte como excusa que esto es así, que no hay salida, que es una plaga, que la sociedad actual, el trabajo actual es así y no hay manera. Bueno, pues sí hay manera, porque hay gente que trabaja de una manera diferente. Y yo te lo cuento en mis vídeos, te cuento cómo lo vivo yo, pero sobre todo cómo lo vive la gente que ha hecho mis formaciones. Y por ahí en YouTube, en Internet, en las noticias, verás gente con muchísimo éxito, muy lejanos. Algunos empresarios como Oprah Winfrey, Bill Gates, Jeff Bezos, Jack Ma de Alibaba, pero también gente mucho más cercana a ti, seguro, que eres capaz de percibir que gestionan el tiempo de una manera muy diferente, que realmente invierten el tiempo y no gastan el tiempo como quizás sientas que lo estás haciendo tú. Bueno, pues este es el círculo vicioso de la productividad, el círculo virtuoso de la productividad. No te lo voy a contar en este vídeo, pero te lo cuento en otros vídeos. Al menos sí quiero enunciártelo para que no te quedes con la sensación de solo hablar de lo negativo. El círculo virtuoso de la productividad son los 8 ingredientes de mi método de productividad, que son las 8 iniciales de una palabra también bien importante. ¿Te acuerdas que te dije que tenías que buscar qué palabra formaban las iniciales de los 8 factores de la improductividad, del círculo vicioso que estamos viendo en este vídeo? ¿Qué palabra forman? Bueno, pues hay otra palabra que es la virtuosa, para que también te acuerdes de los factores que te van a sacar de este círculo vicioso. Y es la F de foco, la O de orden, para saber cuáles son tus prioridades y que estés enfocado en lo correcto, la R de rutina, el poder de la rutina, de la constancia, de la disciplina, bien entendida, para que la disfrutes, para que no sea algo que te encorsete. La M de misión, cómo definirla de manera eficiente, útil, dinámica, que de verdad te ayude, que no sea algo más que has hecho en un curso de coaching, sino que de verdad sea algo útil para ti, para tu trabajo, para tu equipo, para tu empresa y para tu vida. La U de urgencia, para saber qué hacer para no tener esa sensación de ir apagando fuegos todo el día. La L de ligero, que encontrarás en pocos métodos de productividad, que es cuál es el ritmo adecuado que tienes que trabajar para no ir ni demasiado acelerado ni demasiado lento, como para no tener un mínimo nivel de tensión para tener resultados y para tener a tu equipo motivado. La A de asertividad, que es un sinónimo de tener claridad en tus objetivos, y recuerda, la claridad te da velocidad. Y el último ingrediente es el 1 de uno mismo. Cuidarte para dar tiempo de calidad a los demás, para tener tiempo de calidad no solo para ti, sino para los demás. Como decía también Winston Churchill, muchos quieren ser importantes y más personas deberían querer ser no importantes, sino útiles. Así que para que puedas ser útil para los demás tienes que estar bien por dentro. Y por eso es el último ingrediente, el octavo, del círculo virtuoso de la productividad, del uno mismo. Así que foco, orden, rutina, misión, urgencia, ligero, asertivo y uno mismo. Bueno, pues ese es el círculo virtuoso que te va a sacar del círculo vicioso que hemos visto en este vídeo. Recuerda, distracciones, estrés, sin plan, ambicioso, todo ello porque no tienes margen, sin margen. Te parece hoy que todo es prioritario, por eso retrasas las tareas críticas, las tareas palanca y caes en la emprendeduritis.